Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando un montón de conversación, un torbellino de especulaciones y, seamos honestos, muchísima curiosidad entre los fans. Vamos a hablar de Hande y Kerem, o como el título lo sugiere, ¿es un romance o una farsa? O quizás, como solemos decir en estos casos, la verdad saldrá a la luz. Si eres fan de las series turcas, de los rumores del mundo del espectáculo, o simplemente te encanta cuando la vida real se mezcla con la ficción de una manera tan intrigante, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Les aseguramos que no se van a arrepentir, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y los análisis más completos. Activen esa campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas en los últimos tiempos. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkapm, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible para los fans no fantasear con que esa chispa traspasara la pantalla. Y para sorpresa de muchos, parece que lo hizo. Hemos visto un sinfín de fotos juntos, comentarios cómplices en redes sociales, viajes compartidos, e incluso apariciones públicas donde la complicidad era evidente. Los rumores de un romance comenzaron a flotar en el aire casi desde el primer momento en que se conocieron, y con el tiempo, esos rumores se fueron solidificando, convirtiéndose casi en una certeza para muchos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Analicemos primero la trayectoria de sus carreras y cómo se conocieron. Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, conocida por su talento y su belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también ha conquistado corazones con su carisma y su trabajo en diversas producciones. Fue precisamente el éxito arrollador de Sen Kalkapm lo que los catapultó a ambos a un nivel de fama internacional aún mayor. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, nos regaló la historia de Eda y Serkan, dos personajes cuyas vidas se entrelazan de una forma que cautivó a millones. La forma en que Hande y Kerem interpretaron a estos personajes, la conexión que transmitían, hizo que la audiencia se enamorara no solo de la historia, sino también de ellos como pareja en la ficción. Y ahí es donde empieza la magia, o quizás la confusión. La línea entre la actuación y la vida real puede ser muy delgada, especialmente cuando la química en pantalla es tan fuerte. Los fans inmersos en la historia a menudo desean que lo que ven en la pantalla se traslade a la vida privada de los actores. Y en el caso de Hande y Kerem, este deseo se volvió una esperanza colectiva. Las interacciones en el set, los momentos de camaradería, las risas compartidas capturadas en vídeos y fotografías, alimentaron constantemente las especulaciones. Al principio ambos negaban rotundamente cualquier tipo de relación romántica, afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, con el tiempo las pruebas, o al menos lo que la gente percibía como pruebas, comenzaron a acumularse. Uno de los momentos clave fue cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos fuera de las grabaciones, compartiendo momentos más personales. Las vacaciones en común, las visitas mutuas a sus países de origen, e incluso la presencia de Kerem en momentos importantes de la vida de Hande y viceversa, hicieron que la negación inicial pareciera cada vez menos creíble. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta telenovela de la vida real. Cada foto juntos, cada me gusta, cada comentario, era analizado al detalle por una legión de seguidores ávidos de confirmación. Los fans se dividieron en dos bandos, los que creían firmemente en su romance y los que, escépticos, mantenían que todo era una estrategia de marketing o una amistad muy estrecha. Hay que decir que el mundo del entretenimiento tiene una larga historia de romances que nacen en el set de filmación. Es un ambiente donde las personas pasan muchas horas juntas, compartiendo experiencias intensas, lo que puede generar conexiones profundas. Si a eso le sumamos la intensidad de interpretar a una pareja romántica, la chispa puede ser irresistible. Hande y Kerem no fueron los primeros, ni serán los últimos, en ver su relación personal escrutada por el público debido a su trabajo en común. Sin embargo, también es crucial considerar la presión mediática y la expectación de los fans. En muchas ocasiones, los medios de comunicación y los seguidores pueden proyectar sus deseos sobre las celebridades, creando una narrativa que no siempre se ajusta a la realidad. La línea entre la vida pública y la privada de las estrellas es a menudo difusa.
Y los rumores pueden cobrar vida propia, alimentados por la especulación y la falta de información oficial confirmada. La industria del entretenimiento, y en particular la turca, es conocida por su particular forma de manejar la vida privada de sus estrellas, a veces creando un velo de misterio que alimenta aún más el interés del público. Entonces, ¿qué sucedió realmente? Después de un largo periodo de rumores y negaciones, llegó el momento en que, de una forma u otra, la situación se hizo más clara. Si bien nunca hubo una declaración oficial súper detallada y directa de ambas partes al mismo tiempo y en el mismo tono, las acciones y las apariciones conjuntas posteriores a Senkalkapm terminaron por convencer a la gran mayoría de que sí, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos de forma más natural, compartiendo momentos que ya no parecían solo de compañeros, sino de una pareja. Los viajes, las citas, la forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas cuando se les preguntaba, todo apuntaba en la misma dirección. La ruptura, cuando ocurrió, fue igualmente objeto de intenso debate y especulación. Los medios turcos y los fans analizaron cada detalle, cada posible motivo. ¿Fue la presión? ¿Eran sus carreras? ¿Simplemente no funcionó? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una combinación de factores, y la versión exacta de los hechos es algo que solo ellos conocen íntimamente. Lo que sí es cierto es que la noticia de su separación también generó un gran revuelo, y de nuevo, surgieron teorías sobre si la relación había sido real, una estrategia, o si simplemente el amor tuvo un fin. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo la intensa química en pantalla de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkapm alimentó un torbellino de rumores sobre un posible romance en la vida real. Hemos sido testigos de cómo las pruebas, o lo que parecían ser pruebas, como apariciones públicas, viajes y publicaciones en redes sociales, fueron interpretadas por los fans y los medios, llevando a la mayoría a creer que su relación trascendió la ficción. También hemos reflexionado sobre la naturaleza a veces confusa entre la vida pública y privada de las celebridades, y cómo la expectación del público puede influir en la percepción de su realidad. Finalmente hemos mencionado que aunque la relación de pareja y su posterior ruptura generaron un debate considerable, la evidencia sugirió fuertemente que existió un romance entre ellos, aunque los detalles íntimos de su relación y sus motivos de separación son algo que solo ellos conocen. La verdad, en su forma más pura, es a menudo privada, pero la historia de Hande y Kerem nos recuerda cómo la conexión que vemos en la pantalla puede inspirar y cautivar nuestras imaginaciones, llevándonos a especular sobre la vida que hay detrás de los focos. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, la evidencia y la especulación sobre Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este repaso y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que el romance fue real? ¿Qué piensan sobre la presión mediática en la vida de los actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus reflexiones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les pareció interesante, les sacó una sonrisa, o les mantuvo al borde del asiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estos temas o de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.